¿Cómo estás? Quería hablarte de algo que estoy segura que te está pasando y que nos está pasando a todos y que tiene que ver con la inestabilidad. La inestabilidad es una característica de este tiempo final. Final, como lo hemos dicho incansablemente, porque se termina una manera de ver las cosas, una manera de pararse frente a la realidad. Hay una caída total de los paradigmas, de los axiomas, de todo lo que nos hizo ver la vida en este planeta Tierra de una determinada manera. Llámalo tercera densidad, tercera dimensión, dualidad, como quieras llamarlo, esa manera de estar sobre la superficie de la Tierra se está terminando. Entonces, la inestabilidad, esta inestabilidad que se nos da en materia emocional, mental, esto cada vez se está viendo más, el colapso mental de aquellas mentes débiles, no entrenadas, y cada vez se va a ir viendo más y creyendo, obviamente porque esa inestabilidad es una característica de este estadio evolutivo en el que se encuentra el planeta. Y nosotros que estamos sobre su superficie, estamos acompañando esa dinámica desde nuestras emociones, desde nuestros pensamientos y, por supuesto, por ende, desde nuestras acciones. Por eso esta característica no te tiene que asustar. Cuando sientas que todo se desmorona, cuando sientas y veas que por delante no hay absolutamente nada, que todo es incierto, eso es una característica de este tiempo. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos vivido este tipo de características en la existencia diaria, que se manifiesta en qué? En estos cambios de humor repentinos que estoy segura que vas teniendo día a día, en esta calecita emocional, como la llaman algunos, en esta profundización de, sobre todo si estás trabajando y haciendo un trabajo interno serio, responsable y comprometido, esa profundización que se va sintiendo día a día en el cuerpo emocional, de aquellas emociones que creíste que estaban más o menos no controladas, sino transmutadas y que habías podido aprender a gestionarlas, ves que esas capas, como se nos ha dicho siempre, que el aprendizaje es como capas de cebolla, esas capas están tocando lo más profundo dentro del cuerpo emocional. Y por supuesto esto se repercute ¿dónde? En el cuerpo físico, en la materia. Entonces es muy probable que todo esto también esté acompañado de síntomas, de somatizaciones, de desajustes energéticos en tu cuerpo físico. Es importante entonces que tengas esta información, que no te asustes, pero que también tomes esta sintomatología, por llamarla de alguna manera, como un impulso para profundizar esos procesos. Lejos está de creer, como creen muchos, que porque sientas esta sintomatología o la estés manifestando en tus cuerpos inferiores, sea el mental, el emocional, el físico y o el etérico, estás en un proceso ascensional. El proceso ascensional está todo el planeta, incluido el organismo vivo de la Tierra, ¿verdad? Pero si esto se está presentando en cualquiera de tus cuerpos es porque necesitas profundizar, no porque estás ascendiendo y no hay nada más que hacer, sino todo lo contrario. Ahora bien, quiero contarte un poco y que nos metamos en un tema del que vas a empezar a escuchar hablar cada vez más, sobre todo en este 25 y 26, que son 2 años bisagras, son 2 años, como dice Cristo Jesús, de grandes cambios y de grandes definiciones en tu vida. Y nunca te olvides que al menos cuando me escuches hablar, estoy hablando de la vida individual en relación a la vida planetaria y por ende a la vida colectiva. Jamás me vas a escuchar hablar de tu proceso ascensional sin ligarlo a lo que está ocurriendo planetariamente y colectivamente. Por eso me gusta hablar de hechos geopolíticos ligados al proceso ascensional, porque todo lo que está ocurriendo afuera, en el mundo, en cualquier lugar del mundo, en cualquier territorio en este momento, tiene que ver con tu propio proceso evolutivo, tiene que ver con la evolución de la raza en este momento.
Pero quería hablarte de un tema, como te decía, que vas a empezar a escuchar hablar cada vez más, pero en un tono y un matiz que quiero de algún modo, no soy quien para advertirte de nada, pero sí para quizás sugerirte que tengas precaución cuando escuches lo que sin lugar a dudas ya hay muchas voces que se están alzando desde la frecuencia del miedo, y pretendo que todo lo que te llegue a tu corazón, a tu alma, desde estos espacios que construyo a partir de mi propia experiencia, te llegue desde la frecuencia del amor. No sé si lo logro, pero al menos nunca vas a escuchar de mí algún atisbo de fragmentación o de alguna cuestión que pueda llevar a tu sensibilidad, que sé que está allá arriba, a un punto de división o de negatividad en lo que puedas escuchar. Al menos a eso aspiro. Y si no es así, déjame un comentario y me lo harás saber, y eso también me va a servir a mí, me va a nutrir, me va a enriquecer para cambiar palabras, contextos o enfoques. Entonces te decía, ¿cuál es ese tema? Que quizás has escuchado hablar, pero con mucha virulencia, porque lo hacen desde el miedo. Y es el tema de el apocalipsis. ¡Wow! No te asustes, no te asustes. En realidad quiero llevarte a un marco, a un contexto de lo apocalíptico, que son las profecías. Estoy segura que en algún momento te habrán provocado inquietud, curiosidad, al menos curiosidad intelectual, o si no emocionalmente habrás llegado a leer o a escuchar o a ver algún video en YouTube acerca de las profecías, ¿verdad? Entonces, empecemos por el comienzo. ¿Qué es una profecía? Una profecía yo la veo de esta manera, como una herramienta de autoconocimiento y de sabiduría muy, muy profunda. De sabiduría para todos los que estamos evolucionando en el planeta Tierra en este momento. No digo que no hayan servido en la Edad Media, no estoy diciendo eso, pero sí que sirven ahora en el 2025 para entender lo que acontezca de ahora en más. Después vas a ver por qué te digo esto. Entonces, una herramienta de autoconocimiento, ¿por qué? Porque en la medida en que uno lee las profecías, sean cual sean con la que más resuenes, pero todas tienen más o menos el mismo bagaje de aspectos, de variables que presentan y que nos ayudan a entender la evolución del ser humano en este planeta. Entonces, te ayudan, te impulsan a entender lo que dicen, que están por supuesto muy escritas en una manera muy, muy cifrada, muy encriptada si querés, muy difíciles, quizás muy abstractas algunas de ellas, con muchas metáforas y demás, no son fáciles de entender, pero no eran fáciles de entender, yo te diría, 10 años atrás, o 5 si querés, pero ya ahora, como la materia mental del ser humano está mucho más activa y estamos más evolucionados, es más sencillo quizás estudiarlas, investigarlas, y realmente te invito a que lo hagas. Puedes empezar con leyendo los evangelios de Marcos, Mateo, Juan y Lucas, o Ezequiel, o Daniel, o Isaías. Isaías habló de guerras finales, de guerras nucleares, habló del apocalipsis, de Daniel. Bueno, cualquiera de ellas que tomes, vas a ver que tienen más o menos las mismas características por este tono que se le impone para poder entender dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Ahora bien, vamos a ver pensé que se había cortado la cámara, por eso hice un movimiento. Quiero llevarte a que puedas entender que una profecía no es un cuento chino que se le ocurrió a un vidente que vio que iban a pasar determinadas cosas y las dejó asentadas. No. Hay una diferencia
enorme entre un vidente, alguien que ve algo que va a acontecer, y un profeta. Un verdadero profeta está imbuido de aquello que cuenta, porque está, no te olvides que este tiempo lineal solamente se da en el planeta Tierra y en los planetas que viven en tercera densidad o tercera dimensión como el nuestro. Entonces, este tiempo lineal no existe en otras esferas, niveles o planos de existencia, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que el tiempo cambia, hay un tiempo real, un tiempo esférico a niveles cósmicos. Entonces, cuando un profeta describe algo que va a ocurrir miles y miles de años más adelante, está imbuido de ese acontecimiento, porque está en ese tiempo. Entonces, no es algo que lo vea y que te pueda permitir sugestionarte por esto que el otro ve y vos no. No, no es una visión. Es algo que desde la conexión con su propia mónada, este profeta está en ese momento, en esas circunstancias y en ese contexto que está describiendo. Por lo tanto, lo está sintiendo, lo podríamos decir en un lenguaje nuestro. El lenguaje, también sabes, a estas alturas, que limita, condiciona, es muy difícil explicar estas cuestiones energéticas y cósmicas con el lenguaje que tenemos. Por eso este lenguaje se termina. Es maravilloso, por supuesto, pero se termina y hay lenguajes universales y cósmicos como el Irving que permiten expresar cosas de otra manera y mucho más acabadas, ¿no? Muchos más son construcciones que permiten expresar conceptos tan complejos como estos de una manera mucho más sencilla. Hacia eso vamos, hacia un lenguaje universal. Así como vamos hacia una religión universal y hacia una manera de vida que va a ser común a todos, bueno, en el lenguaje ocurrirá lo mismo. No va a haber divisiones, pensad, si no va a haber divisiones, pues tampoco como va a haber divisiones en la manera de comunicarnos. Esto hasta que nos comuniquemos telepáticamente como ocurre en otros planetas. Pero bueno, sin irnos entonces de tema, invitarte a que te quedes con esta reflexión, de que es una herramienta de autoconocimiento porque te va a permitir entonces meterte para adentro realmente y entender qué te está pasando en este momento. Quizás también un ejercicio sea pensarte en alguna encarnación, por ejemplo en la Edad Media, cuando ocurrió aquello que fue profetizado por tal o cual profeta, y que te pienses hoy, en este 2025, cómo ha sido esa evolución. No necesitas recordar las encarnaciones porque tu cerebro no te lo va a permitir, ¿verdad? Pero no se trata de eso, sino de que puedas, en contacto con tu alma te va a decir, este aprendizaje que estás pasando a través de esta prueba hoy, en tu vida de hoy, del 2025, tiene que ver con algún resabio energético de aquel que fuiste cuando viviste, por ejemplo, en la Revolución Francesa. Si de alguna manera estuviste en aquella revolución, ¿no es cierto?, en 789 y demás, y estuviste en las calles bregando por la libertad, la fraternidad y la igualdad, y hoy esas palabras resuenan en tu corazón, y querés en algún momento cuando prendes la tele salir a la calle a luchar por esas tres grandes virtudes, entonces algo de eso tu alma te está diciendo que lo rescates y lo tomes hoy para poder seguir avanzando. De la libertad, fíjate de lo que estamos hablando. La libertad es espiritual, eso nos enseña el maestro Saint Germain. La llama de la libertad habla, dicen sus decretos del yo soy. ¿Y cuál es la llama de la libertad? La llama violeta, obviamente, porque te permite transmutar todo aquello que no te permite evolucionar. Fíjate qué importante, que puedas tomar ese concepto y llevarlo a tu vida, cotidianamente, y transmutar, elevar la vibración en la que te encontrás con la llama violeta, que es un instrumento y una herramienta, una dispensación dada por Saint Germain para esta época, para esta era de Acuario. Bueno, entonces, fíjate que decíamos, esas profecías como herramienta de autoconocimiento, pero también como una herramienta de sabiduría para poder comprender hacia dónde va la humanidad. Porque para eso existieron
los profetas a lo largo de todos los tiempos. Siempre hubo profetas. Bueno, estas disquisiciones sirven entonces para invitarte a que te acerques a estas profecías no desde el miedo, no desde lo apocalíptico como algo destructivo, sino desde el amor. ¿Cómo sería esto? Que puedas, como decíamos antes, comprender de qué se tratan las profecías y tratar de tomar aquellos conceptos y ver cuánto de lo que está ocurriendo hoy se está cumpliendo. Y acá viene lo más importante, que es lo que quiero proponerte. ¿Cuánto de lo que aún queda por vivir en esta civilización, esta raza, podría ser cambiado? Mirá lo que te propongo. ¿Alguna vez pensaste que lo profetizado podría cambiar su rumbo y que aquello que fue escrito por Isaías o profetizado por Ezequiel o por Juan, del que vamos a hablar dentro de un ratito, no terminara de ocurrir o no ocurriera tal y como ellos lo profetizaron, lo sintieron y lo describieron? Tengo una buena noticia para darte. ¿Sabes que sí? ¿Que es posible? ¿Y sabes de qué depende? De dos palabras: libre albedrío. ¿Sabías que el Creador, cuando nos creó a su imagen y semejanza, por lo tanto perfectos como Él, sean perfectos como es su Padre en el cielo, nos dijo Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando Él nos crea, nos pone este chip. Ahora que se habla tanto de chip, de implantes y de manipulación genética y demás, bueno, Él nos coloca este maravilloso, santo y divino chip del libre albedrío. ¡Wow! Libre albedrío. Libre albedrío no es hacer lo que a uno se le ocurre, no. El libre albedrío es aceptar lo que a uno le pasa y a partir de allí actuar en consecuencia. Actuar desde la aceptación, actuar desde la adaptación a las circunstancias que la vida nos va poniendo. Claro, pero en este momento, si tenés cierta preparación cuántica en tu mente, en tu desarrollo espiritual, vas a decir, pero ¿cómo? ¿No es que uno crea la realidad? Por supuesto, claro que sí. Vamos creando los eventos cuánticamente que nuestra alma necesita que vayamos creando para tener los aprendizajes que nos van a permitir evolucionar. Fíjate que es lo mismo, dicho de dos maneras distintas. Sé que puede resultar difícil lo que te estoy diciendo, podés entonces escuchar este video las veces que sea necesario o enviarme mensajes y estaré encantada de poder aclararte algunos conceptos si son de tu interés, que espero que así sea. Entonces, fíjate, aquellos que profetizaron, vamos a tomar el Apocalipsis de Juan. En el Apocalipsis hay algo que se denomina el libro sellado, el libro que describe los 7 sellos, y que nos vamos a referir muy brevemente a cada uno de ellos para que entiendas más o menos a qué se refieren. Ahí queda claro que en este momento, en este 2025 en adelante, algunos dicen que hasta el 2035, bueno, no importa eso, no importa. Dar fecha siempre es algo absolutamente banal, porque como bien dice Saint Germain, la conciencia humana es impredecible. ¿Por qué dice eso el maestro? Bueno, porque justamente si vamos a ir haciendo uso del libre albedrío cada vez más, eso es lo que la jerarquía quiere y nos impulsa para que todos los días podamos hacer uso de ese libre albedrío, para no seguir equivocándonos, para no seguir cometiendo errores, para no seguir pecando, si querés, en términos cristianos. Entonces, fíjate que toda esta situación nos lleva a comenzar a tomar las profecías desde un enfoque totalmente distinto, lejos de asustarnos, provocar miedo, porque lo apocalíptico, incluso fíjate que la palabra apocalíptico ya tiene una connotación negativa, empezar a sacarle esa connotación
y tomarla como una verdadera herramienta de sabiduría y de autoconocimiento. Pero además que podamos tomar lo profetizado como un impulso, yo casi te diría como un impulso crístico en este momento, para cambiarlo. Sí, para cambiarlo. Porque aunque esté profetizado, aunque esté escrito, si hacemos uso verdaderamente racional y espiritual del libre albedrío, vamos a poder cambiarlo. Entonces, fíjate qué importante cuando sabemos que estamos aquí para construir la nueva humanidad, la nueva tierra, y todo el mundo se pregunta ¿y en qué consiste la nueva tierra? Bueno, justamente las profecías sirven para mostrarte que vamos camino hacia lo nuevo, que vamos camino hacia un planeta que tiene que convertirse en un planeta sagrado. Hoy el planeta Tierra no es un planeta sagrado, es un planeta material. ¿Por qué? Porque está signado, regido por la dualidad, en la tercera dimensión, en la tercera densidad, y por lo tanto el materialismo ha regido nuestras vidas hasta hoy. Ahora, no desaparece la materia como no desaparece nuestro envase, ¿verdad? Envase, que fea palabra, nuestro templo, pero nuestro templo envase material, avatar lo llaman algunos, que no desaparece. Lo unimos al espíritu y seguimos viviendo en la nueva tierra. Eso configura una nueva raza, que se llama, ¿cómo se va a llamar si no? Raza crística. Raza crística, adán-catmónica, micaélica, pero llamémosla raza crística porque sé que en tu corazón va a resonar el principio crístico de la conciencia desarrollada tal las enseñanzas de Cristo. Entonces, fíjate, esas profecías, entonces estábamos hablando del libro sellado de Juan, que describe los 7 sellos. Esos sellos implican o describen distintas épocas de la humanidad. Hay algunos que dicen que configuran 1000 años de la vida de la humanidad cada uno de esos sellos. Pero no importa, sin detenernos en detalle, simplemente quiero darte un pantallazo general para que lleguemos a lo más importante, que es este estadio actual de nuestra evolución en este 2025 y de aquí en más que hagamos con lo profetizado. ¿Qué hacemos con el Apocalipsis? Que ya lo estamos viviendo. No crean que va a venir. Esto es el Apocalipsis. Tu Armagedón, el mío, el de todos. Eso en conjunto, colectivamente, es lo que llamamos ese Apocalipsis, ese final de los tiempos. Ahora, hay algo muy importante que muchos profetas lo describen y que fueron en realidad, sabes que todos somos extraterrestres, pero estos iniciados que vinieron a la Tierra, que encarnaron para describir esas profecías y dejarlas como legado para la evolución de la humanidad, hubo muchos grandes, por ejemplo Catarina de Siena, pero muchos de ellos que hablaron de tener siempre presente que Dios siempre te va a poner circunstancias que van a ser para tu salvación. Es decir, que Dios, el Creador, llámalo como quieras, nunca te va a llevar por un camino que no sea tu camino evolutivo. Por lo tanto, aquello que estás viviendo hoy, sea de las características que sean, temas laborales, económicos, de enfermedad, familiares, vinculares, lo que sea, es lo que Dios tiene preparado para vos para que puedas seguir evolucionando. Podemos ponerlo en otros términos, lo que tu alma diseñó como contrato álmico, sagrado, para que puedas evolucionar. Pero entonces, fíjate cuánto se ha tergiversado, y sobre todo quién, sino la Iglesia Católica, que mintió desde el comienzo al decir que instituía esa doctrina sobre las enseñanzas de Cristo, que hizo exactamente lo opuesto a lo que Cristo enseñó. Entonces, esa desvirtuación es lo que estamos hoy resignificando, reviviendo, para que finalmente ese evangelio del amor que Él nos trajo y Él nos enseñó, para eso encarnó, y estuvo Dios entre nosotros,
podamos ponerlo en práctica en este momento para asegurar y garantizar la evolución de esta humanidad. Porque no creas que está garantizado. Tenemos que hacer todavía los deberes, tenemos que realmente pedir mucho perdón a Dios y hacer lo que hemos venido a hacer para que con la evolución de cada uno de nosotros podamos juntar una determinada masa crítica para que esa raza crítica quede configurada. Entonces fíjate qué desafío tenemos hoy, repito, soy reiterativa, pero en este 2025 y de ahora en más, para cumplir con lo que hemos venido a hacer. Por eso cuando te agarren berrinches de lamentaciones, de quejas, de compararte con los demás, de no saber qué hacer con tu vida o de lo que sea, frena, realmente metete para adentro, sea que cierres los ojos, que te tires al piso, que llores y te purifiques o lo que sea que te venga bien, pero frena y centrate. Toma el equilibrio, toma las riendas de tu cuerpo emocional, autocontrol y seguir adelante. Esto lo vas a sentir y mucho de ahora en más. Lamento decírtelo y sé que suena apocalíptica, pero ya dijimos que lo apocalíptico no tiene una connotación negativa. Al menos estoy tratando desde hace rato de sacarle esa connotación. Para que lo tomes como un impulso crístico, que te saque de ese lugar y diga, si estoy encarnado ahora aquí, en Argentina, en España, en Grecia, donde sea que estés, y tomando las difíciles circunstancias que todos los países del mundo están viviendo y van a vivir de ahora en más, porque habría que abrir un paréntesis aquí y decir que los hechos geopolíticos están marcando cambios muy bruscos y muy potentes para este año y el próximo. Muy bruscos y muy potentes, desde todo punto de vista, socialmente, políticamente y económicamente y monetariamente. Entonces, como todo eso ya está ocurriendo, lo que pasa es que la mayoría no lo ve, pero se va a incrementar, con, me atrevería a decir, un gran aprendizaje colectivo que el ser humano va a tener en el planeta Tierra, que es el de la pérdida total, la pérdida de todo, la pérdida de lo material. No estoy hablando de a quedarse sin trabajo, sí, porque habrá quiebres de empresas y habrá un montón de pérdidas, aumentarán las migraciones, los exilios económicos aumentarán. Entonces, todo eso que va a llevar al ser humano a perderlo todo materialmente, también va a ser una sacudida, y de eso hablan todas las profecías, de una sacudida, sacudir al ser humano para que despierte. Esas son las trompetas de las que hablan casi todas las profecías, pero sobre todo el Apocalipsis de Juan. Las trompetas sonarán. Entonces, eso significa ni más ni menos que son sacudidas que el ser humano, sí o sí, porque decía mi abuela que la letra con sangre entra, que hay que llegar a esas crisis tan profundas, a esas muchas noches oscuras del alma, para poder avanzar. Entonces, es importante que puedas ver y recordar en esos momentos, y en momentos que vendrán, que todo lo que ocurre es perfecto y que nada de lo que ocurre no está bajo la supervisión del Creador. Y que si el Creador nos está poniendo estas circunstancias es por nuestra propia salvación. Por supuesto que no quiero dejar pasar algo que en muchas profecías está presente, que es el poder de la oración. Orar con el corazón, orar con el corazón, como nos enseñan los monjes de la Orden Gracia y Misericordia. Entonces, orar no es repetir de memoria algo. Si vas a orar así, no lo hagas, porque encima te estás exponiendo a que fuerzas negativas entren a tu campo energético. Orar con la mente y con el corazón, atentos, en completa vigilia de los pensamientos. Cuando aprendas a orar así y hagas de eso una rutina diaria de media hora, 1 hora o 2 horas, lo que sea, aprenderás que ese servicio a la luz, que repito, está dado también como una dispensación de la jerarquía para estos momentos, es absolutamente indispensable que lo incorpores a tu vida.
Entonces te decía que hablemos un poquito de cada uno de esos sellos, sin entrar en detalles, por supuesto, pero el primer sello, fíjate, que habla de cosas que ocurrieron en algún momento, pero que fueron positivas, que tuvieron que ver con la purificación del planeta. El segundo sello nos habla de ya de las fuerzas involutivas que comienzan a llevar al ser humano por caminos de errores, de pecados, de tentaciones, y que comienzan a llevar al ser humano por otros caminos. En el tercer sello se habla ya de la persecución a los cristianos, por supuesto, a todos aquellos que tomamos, porque muchos de nosotros estuvimos allí, ¿no es cierto?, en esas encarnaciones, y que tomamos las enseñanzas verdaderas de Cristo y fuimos perseguidos. Luego, habla también de la ignorancia espiritual, que están presentes en las estructuras, sobre todo en las estructuras religiosas. En el cuarto sello ya hablan de lo que ocurrió en la Revolución Francesa, en las guerras napoleónicas, en todas aquellas luchas por la libertad, la fraternidad y la igualdad de la que hablábamos antes. En el quinto sello habla de los mártires. Fíjate qué interesante, si ya fueron perseguidos, bueno, de todos aquellos que murieron y que dieron su vida, que fueron decapitados, asesinados o lo que sea, por indicarle al ser humano, de una u otra manera, cuál era el camino hacia su evolución. En el sexto sello ya habla de las señales del cielo y de la tierra. Esto es importante porque muchas de estos sellos están activos hoy. ¿Por qué? Porque esas fuerzas involutivas, por supuesto, siguen actuando y hoy más que nunca. Hoy más que nunca porque se está dando esta batalla final. Ya estamos entrando en el séptimo sello, que es el último. Entonces, indudablemente, las fuerzas involutivas, lo estamos viendo sobre todo en las estructuras económicas, monetarias del mundo, están dando sus grandes avances, avanzadas finales, para que se produzca ese sometimiento, esa esclavitud total del ser humano a esas fuerzas que no quieren que el ser humano evolucione. Entonces llegamos a ese séptimo sello que, fíjate que habla de lo que viene para la Tierra, de esas sacudidas de las que hablábamos recién, y de la necesidad de transformarnos, fíjate, de la necesidad de tomar a las profecías no como un símbolo de destrucción, sino como enseñanzas que nos permiten hacer cosas, lo que tenemos que hacer, lo que hemos venido a hacer, para que se provoque una transformación de la Tierra y una transformación del ser humano en una nueva raza. Entonces, todas estas cuestiones que escuches de aquellos agoreros del miedo, sobre todo del miedo, porque vos prendés la tele, CNN, América TV o lo que sea, o la BBC, y están, por supuesto, todo el periodismo, los medios corporativos de desinformación te están aventando el miedo, ¿verdad? Todo el tiempo. Pero también muchos en YouTube o en otros canales alternativos de comunicación infunden miedo desde, no niego sus buenas intenciones, pero a la buena intención hay que acompañarla con un poco de racionalidad, ¿no?, y de discernimiento. Entonces, hablar del apocalipsis, hablar de las profecías como de tiempos finales de destrucción es un craso error, porque lo que vienen a enseñarnos es, reitero, estas metodologías, casi te diría, al ir estudiando una por una y ver cómo se han ido cumpliendo, para que en este tiempo final podamos ver que esas sacudidas se están dando con los relámpagos, truenos y destrucciones y demás, por supuesto que sí, para sacudir al ser humano del adormecimiento, de la apatía y de la indiferencia y de la ignorancia espiritual que hay hoy. Entonces, si el ser humano y muchos más aquellos que tienen un desarrollo espiritual ya más o menos elaborado a estas alturas, que llevan décadas de desarrollo personal y espiritual, entonces ellos son los que tienen que dar
ese paso final. Pero claro, es mucho más cómodo esperar que algo externo suceda o quedarse atrapados en alguien que a través de un video de YouTube te promete que van a acontecer cosas, no sé de la mano de quién, porque uno de los grandes cambios de era, por la regencia ya del séptimo rayo, fíjate que todo tiene que ver con el 7, por supuesto, un número perfecto para la evolución humana. Entonces, ese séptimo rayo, que es el rayo violeta, el rayo de la devoción, de lo ritualístico, tiene que ver con ese orden interno, con ese orden espiritual de conexión con nuestro yo soy, con nuestra monada. Y nada tiene que ver con el sexto rayo del idealismo, que es el que rigió la era anterior de Piscis, donde uno esperaba que alguien viniera y te dijera lo que tenías que hacer. Por eso le está molestando a tanta gente, ya era hora, por supuesto, que le digan lo que tienen que hacer. Por eso pasamos por lo que pasamos en el 2020 y por eso ahora hay tanta disconformidad con las estructuras políticas en todo el mundo. Y cada vez vamos a ver más gente movilizándose, con grandes movilizaciones sociales, con más gente en las calles, diciendo basta, basta a estas pseudo democracias, a estos payasadas de estructuras políticas y de praxis políticas que ya no dan para más. En Argentina lo estamos viendo y quizás paradigmáticamente lo estamos viendo. Entonces, quédate con esta invitación a que puedas pensar lo nuevo, qué es la nueva tierra, qué es la nueva humanidad, qué quiere el Creador que nosotros podamos crear a partir de este accionar del libre albedrío en este apocalipsis que estamos viviendo. Un gran abrazo.